Bienvenidos a mi canal. Asegúrate de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés pendiente cuando publique contenido nuevo. ¿Por qué Dios permite que nos enfermemos? Para darte la respuesta a esta pregunta, primero necesito explicarte y mostrarte las diferentes maneras en las que las personas se enfermaban en la Biblia. Dios nos da sus consejos, que te llevarán a la vida eterna, si lo aceptas y no rechazas su corrección. Veamos los diferentes escenarios de enfermedades y la enseñanza que tiene cada uno. Enfermedad por vejez. Ya que somos humanos, el que enfermes estando viejo es algo que pasa, no a todos, pero sí a muchos. Algunos casos en la Biblia no nos dicen que es por un motivo en especial, sino por el simple hecho de que somos seres humanos, y el cuerpo se va desgastando y no responderá de la misma manera, lo cual puede estar acompañado de enfermedades. Ejemplo. El texto que te mostraré trata de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le llamó Israel, el cual fue hombre temeroso de Dios y caminó conforme a la voluntad de Dios toda su vida. Génesis capítulo 47 versículo 29. Y llegaron los días de Israel para morir. Y continúa diciendo. Génesis capítulo 48 versículos del 1 al 2. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama. Este es un claro ejemplo bíblico de que es normal que una persona ya estando en su vejez pueda enfermarse. Enfermedades por causa de pecados. Vamos a ver a Jesús sanando a un paralítico. Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nos deja entender claramente que la condición de esa persona era por causa de sus pecados, y al ver Jesús la fe de los que estaban allí, hizo el milagro perdonándole sus pecados y permitiéndole al paralítico caminar. Cuando estás alejado de Dios por causa del pecado, muchas cosas podrían pasar, y entre ellas están las enfermedades. Enfermedad por causa de prueba. Vamos a ver el caso de Job, el cual enfermó y sufrió mucho por causa de una prueba. Job capítulo 2 versículos del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Podemos ver que la enfermedad de Job no vino por causa ni de pecado ni de vejez, vino por una prueba de parte de Dios. Dios prueba a sus hijos de diferentes maneras, ya sea con una enfermedad u otro tipo de circunstancias que quizás en el momento no entendamos, pero todo tiene un propósito. Dios te pone en pruebas que Él sabe que puedes soportar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si Dios le puso esa prueba tan grande a Job, quería decir que Job estaba preparado para resistirla, y no a todos Dios nos pone en pruebas como esta. Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos, y Él sabe por qué y para qué hace las cosas. Enfermedades con el fin de perfeccionarte. A continuación vamos a ver a un discípulo de Dios el cual estaba enfermo y le pide a Dios que le quite esta enfermedad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué vemos aquí? Alguien que se queja y empieza a cuestionar a Dios no sabiendo el motivo por el cual Dios permitió esa enfermedad.
No, aquí vemos a Pablo, seguidor de Cristo, el cual entendía con qué propósito Dios estaba permitiendo que este demonio, que iba y lo atormentaba con tal enfermedad, lo siguiera haciendo. Cuando somos partícipe de algo grande como lo estaba siendo Pablo, tendemos a enaltecernos, no siempre, porque no todos somos iguales, pero Dios, conociendo el corazón de Pablo, por esta razón permitía esta enfermedad, y Pablo, con la sabiduría que le fue dada, sabía y conocía el motivo por el cual Dios lo permitía. Ya que enaltecerse no es algo agradable ante los ojos de Dios, por lo tanto, dice su palabra. Mateo capítulo 23 versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y todas estas cosas pasan por una razón. Esto no pasa porque Dios así lo quiere para torturar a los hombres. No, de ninguna manera, la palabra dice. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios sana cualquier enfermedad. En la Biblia hay muchos ejemplos de Dios sanando enfermedades. Hay enfermedades que los mismos doctores no pueden hacer nada para sanarla, solo Dios puede. Ojo, no estoy diciendo que los doctores son malos, sino que dentro de su capacidad e inteligencia hay límites los cuales solo Dios puede sanar. Veamos un ejemplo. Marcos capítulo 5 versículos del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Enfermedades que son para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9 versículos del 1 al 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay personas que creen que si tus padres o abuelos pecaron, entonces lo malo que te pase a ti es por culpa de ellos. Esto no es así. Aquí vemos claramente que esta enfermedad no era ni por sus padres ni por nadie. Era para que las personas entiendan y sepan que Dios todo lo puede, y para él no hay nada imposible. Si tienes fe que esto puede pasar y es la voluntad de Dios que pase, Dios hará el milagro. Dios sana enfermedades mediante la fe de otros. Juan capítulo 4 versículos del 49 al 52. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este es un ejemplo de cuán grande es la misericordia de Dios para los que creen en él, que aun siendo otra persona la que clame por algún ser querido, Dios puede escuchar y hacer el milagro, como este ejemplo de un padre pidiendo por su hijo. Hay enfermedades que son causadas por nosotros mismos, ejemplo. Si sabes que el alcohol es perjudicial para tu salud y enfermas del hígado, entonces no puedes culpar a Dios si tú mismo te estás provocando esto. O si por ejemplo sabes que el fumar daña tus pulmones, y aún así fumas y te provocas un cáncer, entonces, ¿qué culpa tiene Dios de esto? Pues tú mismo has provocado esta enfermedad. Y así podría enumerarte un sinfín de cosas más que los seres humanos hacemos sabiendo que nos pueden causar mal, y pueden desencadenarnos diferentes tipos de enfermedades y aún así lo seguimos haciendo. Enseñándote todo esto también quiero decirte que el que estés enfermo, o estés pasando muchas situaciones difíciles en la tierra no significa que Dios se ha olvidado de ti. El perfecto ejemplo es la historia del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 23. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. ¿Qué vemos en esta historia? A un mendigo que tenía hasta llagas en los pies y ansiaba comer de la sobra del rico, pero cuando murió los ángeles se lo llevaron a un lugar de descanso hecho por Dios, y al rico a un lugar de tormento, ojo, no porque era rico, sino porque no hizo caso de los profetas, y no creyó que las cosas que predicaban los profetas eran reales hasta el día que murió y se dio cuenta, lo cual ya era muy tarde. Hay personas con enfermedades hasta que llega el día de su muerte, y esto no quiere decir que Dios no esté con ellos. Sea cual sea tu caso de todos estos que acabo de presentar, la clave está en no apartarte de Dios. Aunque sea difícil, ya le ha pasado a otros, aprendamos de los errores de nuestros hermanos, los cuales habla la Biblia, como Job, David, Salomón y muchos más. Al final, el propósito de Dios es que vean y entiendan que Él es todopoderoso, y que el que se aparta de los deseos de Satanás y busca a Cristo Jesús de todo corazón, heredará la vida eterna. La Biblia está llena de milagros y casos que nos enseñan la misericordia de Jesucristo para con nosotros. Ahora te digo, sea una prueba, sea por tus pecados, sea cual sea tu situación, te digo, primero debes de identificar y pedirle a Dios que te ilumine para que te haga entender por qué causa viene tu enfermedad. Si es por pecado, arrepiéntete y esfuérzate para no seguir pecando más, y si es la voluntad de Dios, te sanará. Si es para que se manifieste el poder de Dios a través de tu enfermedad, ten fe y Él te sanará. Si es por pruebas, mantente firme en la fe, y en su palabra para que no caigas en las garras de Satanás. Sabiendo ahora todo esto, espero que entiendas que para Dios no hay nada imposible. No es fácil estar enfermo, no te rindas, sigue sus mandamientos y nunca te separes de Él. Para los hijos de Dios todo obra para bien. Si estás enfermo, mantente firme en la oración. Si tienes un familiar enfermo, oradle a Dios por ese familiar. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia y sane a todos los que tienen fe de que pueden ser sanados en su nombre, y que se haga siempre su voluntad. Amén. Si te ha gustado el vídeo, regálame un fuerte like, y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.